Entonces esta es la visión desde los datos. Ahora, la visión del modelo es distinta, es decir, en vez de pensar en decidir datos buenos o malos, pensemos, ¿qué queremos? ¿Para qué queremos para qué queremos un procedimiento de inferencia estadística? Bueno, para sacar conclusiones sobre un parámetro. El parámetro está dentro del modelo. En vez de pensar en datos buenos o malos, pensemos en el modelo y pensemos en el parámetro que queremos estimar. Empezamos por el enfoque clásico. En el enfoque clásico uno cree que que tiene un modelo que vale exactamente. Entonces todo está muy bien porque tenemos métodos óptimos, por ejemplo, de estimador de máxima verosimilitud para estimación puntual, los test de cociente de verosimilitud, el likelihood ratio test, y los intervalos de confianza correspondientes. Pero los modelos en la vida real son solo aproximados. Como decía el gran George Box, todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. Ahora, resulta que si el modelo vale solo aproximadamente, los métodos clásicos no son aproximadamente óptimos. Eso habría que explicarlo un poco más, pero bueno, no hay tiempo. Entonces, nosotros bajamos las pretensiones y buscamos métodos que en vez de ser óptimos para un modelo, sean aproximadamente óptimos en un entorno del modelo, para modelos parecidos. Entonces, bueno, ¿de dónde viene toda esta historia? La media muestral, el desvío estándar, muestral, etcétera, mínimos cuadrados, están justificados por ser óptimos para datos normales. ¿Por qué es tan famosa la normalidad? Bueno, es cierto que muchos datasets tienen una distribución con la típica forma de campana del centro, pero con colas más pesadas que la normal. Hay una historia, Gauss había justificado la suposición de normalidad porque esta justificaba el uso del estimador de mínimos cuadrados, que era el único estimador de regresión calculable en esa época. Cuando apareció el tema de regresión, que apareció en astronomía, el primero que tuvo una idea, uno de los primeros fue Laplace, y otro más, que no me acuerdo cómo se llamaba, que inventaron la estimación por mínimo error absoluto, lo que se llama Laplace Absolute Deviations. Fue una idea muy avanzada, pero era imposible de calcular en ese momento. Recién en realidad, alrededor de mediados del siglo pasado, con la aparición de las computadoras y de algoritmos adecuados, se pudo calcular ese estimador. Entonces, cuando apareció el método de mínimos cuadrados, fue un gran golpe porque ese método llevaba a ecuaciones lineales que se podían calcular con los métodos que existían a fines del siglo XVIII. Entonces, Gauss dice, bueno, si suponemos que los errores de la regresión son normales, entonces queda justificado el uso del método de mínimos cuadrados. Y como este es el único método que podemos usar, entonces vamos a hacer esa suposición. Lo cual se tomó en algún momento como una demostración de Gauss de la normalidad, pero es falso. No es cierto que todos los errores sean normales, como la experiencia de ustedes mismos posiblemente lo muestre. Ahora, una forma ingenua de enfrentar el tema sería así. Testeamos la hipótesis de que los datos son normales. Si pasa la hipótesis, si se aprueba, usar la media, y si no, usamos la mediana. O mejor todavía, ajustamos una distribución a los datos y usamos el correspondiente estimador de máxima verosimilitud. Pero esto solamente podría funcionar para muestras muy, pero muy grandes, para distinguir la distribución correcta, especialmente porque acá lo que es crucial son las colas, que son las regiones que tienen menos datos.
Entonces ahora vamos a plantear un modelo, el modelo más elemental, que es el modelo de posición, y nos vamos a quedar en él porque con él podemos mostrar las ideas principales. Yo tengo, pensamos en nuestro ejemplo de la harina, de cada observación depende del valor verdadero, mu, del parámetro desconocido y también de algún proceso de error. Y entonces lo más simple es suponer que el error actúa en forma aditiva. La observación es el parámetro más un error donde los términos de error, los uso y son variables aleatorias. Entonces, si tenemos, suponemos que son réplicas independientes del mismo experimento, se puede suponer que todos los errores tienen la misma distribución, la misma función de distribución F0. Y que las observaciones que son independientes. Lo cual implica que las observaciones son independientes con la misma función de distribución que es la F0, que es la distribución del error, corrida en un valor mu, que es el del parámetro. Y entonces decimos que las xy son i y d, son independientes e idénticamente distribuidas. Y ahora, yo supongo que no hay errores sistemáticos de medición, y esto lo puedo representar suponiendo que u y menos u tienen la misma distribución, y o sea que la distribución de los errores es simétrica respecto de esto. Bueno, entonces un estimador, un sombrero, siempre ahora un sombrero encima de un parámetro va a significar que es un estimador. Un estimador es una función de las observaciones. Vamos a comparar estimadores y ¿cómo podemos compararla? Bueno, una forma clásica es usar el error medio cuadrático, el mean square error, que es el medio, acá la E, la esperanza matemática, el valor medio teórico, es del cuadrado de la diferencia entre el estimador y el valor verdadero. Y como yo creo que todo el mundo sabe, el error medio cuadrático tiene dos componentes que permiten entenderlo mejor. Es la varianza más el sesgo al cuadrado, donde el sesgo es la diferencia entre la media del estimador y el parámetro. Y acá vamos a introducir todavía otro concepto. Recordemos que si el estimador es que la media muestral cumple que si yo le agrego 20 a todos los datos, la media muestral simplemente se le suma 20. Y si multiplico a todos los datos por 10, la media muestral se multiplica por 10. La mediana también tiene esta propiedad, y estas se llaman equivariancia por posición y equivariancia por escala. Bueno, ahora todavía seguimos recorriendo el panorama antes de meternos en mayores enredos. Si no creemos en la normalidad, ¿qué alternativas nos quedan? Una manera como entonces de representar los datos buenos, o sea, sin outliers, es suponer que la distribución de los datos es normal. No normal, con cierta media y de cierto desvío sigma desconocido. Y entonces, esta es una suposición clásica que aparece en todos los libros. Si los datos fueran estrictamente normales, la media muestral sería un estimador óptimo en varios sentidos. Es el de máxima verosimilitud y minimiza el error medio cuadrático entre los estimadores insesgados y también minimiza el error medio cuadrático entre los equivariantes.